Hola, el día de hoy estoy muy contenta. How are you? ¿Cómo estás? Arigato y todos los idiomas que hemos integrado en los subtítulos que puedes ver. Pero bueno, estoy bien contenta porque fíjense que el video de hoy, curiosamente, es la misma receta con la que inicié. Fue mi primer video. Entonces, casi quiero llorar porque creo que han pasado ya 8 años. Ya no soy la misma. Obviamente, creo que en muchas áreas he crecido. Obviamente, espero que no se vea como el primer video que siento que fui muy temerosa. Pero me siento muy feliz porque creo que son 8 años ya. Pues hemos evolucionado, creo yo, ¿verdad? Hemos crecido en muchas áreas, hemos estudiado mucho también para llegar hasta aquí. Quizás no lo hago perfecto, pero yo creo que lo hago con todo el corazón. Y yo creo que esa es una de las cosas que sí vale la pena hacer. YouTube para mí es de verdad una parte muy importante para mi vida. Así que muchas gracias para los suscriptores, muchas gracias para los que comparten nuestros videos, muchas gracias para los que nos ven. Recuerden que estamos en muchas redes sociales también, TikTok, Facebook, Instagram y pues seguimos en YouTube de tercos, somos persistentes. Eso sí, seguimos y seguimos. Y la receta de hoy son tortillas de nopal, tortillas de masa de maíz con nopal. Bueno, se supone que es mucho mejor porque las tortillas de nopal, al realizarla con ese pequeño detalle, lo vuelves mucho más fibroso, lo cual es muy bueno para nuestro cuerpo porque desechamos más. ¿Qué pasa cuando estamos a dieta? Y lo decía en el primer video, siempre nos dan nopales. ¿Por qué será? Pues porque es muy rico en energía, en vitaminas, pero también es un buen laxante. Entonces el día de hoy te voy a dar los ingredientes. Tenemos por aquí 1 kilo de masa. Es muy importante porque en el video me comentaban eso. Es muy importante que dé las medidas exactas. Mira, este es mi nopal. Yo le voy a poner 5 nopales por cada kilo. Este está grandecito, pero por ejemplo, los nopales pues no son todos del mismo tamaño. Hay unos que están un poquito más chiquitos, no pasa nada. Y le voy a poner yo cilantro. ¿Saben qué? Me quedé con muchas ganas de ponerle espinaca para que también agarre un color más verde, pero también es muy nutritiva. La espinaca muchas veces nuestros hijos no se las comen de ninguna forma, aunque curiosamente la espinaca no tiene un sabor peculiar. De hecho, la puedes hacer en muchas cosas. Si la haces en un licuado, pues no lo notas, no te percatas del sabor porque son de esos ciertos alimentos que adoptan el sabor que tú le des. Entonces vamos a usar eso. Si tienes, pues qué padre, le puedes poner un puño con la mano lo que agarres de espinaca. De aquí miren, tenemos sésamo o ajonjolí. Yo le voy a poner una cucharada de ajonjolí blanco, una cucharada de ajonjolí negro. El ajonjolí lo máximo que puedes comer al día es una cucharada, porque también recordemos que es muy importante las medidas. Y eso lo aprendí de mis suscriptores, los que comentan. Así que coméntame, no crees que no leo tus comentarios y hasta los contestamos. Los editores y yo nos damos a la tarea de seguir contigo y haciendo lo que a ti te gusta. Y por último, mira, es muy poquito, muy poquito de agua, pero aquí tiene una cucharada de chía, ¿sí? La chía es muy importante, la tienes que hidratar en agua antes de colocarla allá en la licuadora. Y ahorita te voy a decir cuánto de agua y cómo se licúa. Por el otro lado, por la licuadora, si te fijas es medio vaso de agua, medio vaso con agua, perdón. Se dice correctamente. Ay, la licenciada, ¿verdad? Mira, yo lo que voy a ir haciendo, voy a irselo integrando poco a poco. Sí, el agua es lo menos que puedas de agua, porque si no, a la masa la vamos a dejar reposar, pero para que no esté tan hidratada. Entonces, por eso es la menor cantidad que tú puedas ponerle de agua. Mira, aquí está, ya ves que el cilantro yo lo voy a ir integrando poco a poco, porque si no las astas también se van enredando. Ya está licuado, vamos ahora a ponerlo en un lugar para empezar a Mira, si te integrar fijas, se pudo licuar súper bien. Todo va a depender también de lo que pongamos. Mira, ya lo puse aquí en este lugar, la masa. Y las semillas de sésamo no las puse aquí. Estas se las voy a poner ahorita a la masa. A ver, ni se ve, miren, déjenme ver ahí. Ok. Mira, yo le voy a ir integrando. Yo les decía que no le voy a poner mucho porque si le pongo mucho, entonces lo que va a pasar es que voy a tenerla que dejar reposando mucho rato porque no puede estar tan hidratada para poder hacer mis tortillas. Porque yo me imagino que todos ustedes saben hacer tortillas, ¿verdad? O sea, es de chaca, chaca, chaca. Y que con ritmo, porque pues lo tiene que agarrar el ritmo y el sabor y el sazón. Pues la única forma de agarrar sazón es con palmaditas. No, pero también hay unas máquinas muy buenas. Ahorita voy a sacar la mía. Pero bueno, miren, ya estoy integrando. Si te fijas, y ahorita va a manchar mi camisa. Mira.
Lo estoy integrando y por eso les decía que poco a poco, para que no le pongas demasiada agua y puedas ahorita pues hacer una tortilla, ¿verdad? Y ahorita vas a ver el producto de... Vamos a hacer nuestra primera tortilla. Mira, yo ya tengo aquí la bolita. ¿Cómo sé que está perfecta la masa de hidratación? Pues porque no se te pega y porque puedes hacer una tortilla así normal, ¿sí? También aquí tengo ya mi ay, ¿cómo se llama? ¿Asador? No, ¿qué nombre tiene ahí? Me ponen por favor en los ¿cómo se llama? En los comentarios, que hasta se me olvidó cómo se llama esto. Y aquí está mi tortilla, Dora. Entonces lo voy a aplastar mi bolita y voy a ponerlos acá. Y ahorita vamos a ver. Mira, aquí atrás ya tenemos nuestra tortilla. Mira, se me está inflando mi tortilla. Para el que no lo sepa, dicen aquí en México que si se te infla una tortilla, para empezar la debes de voltear solamente 3 veces, ¿eh? O sea, ese es el secreto de una tortilla cuando la haces. Que solamente la debes de voltear 3 veces. Una hacia un lado, una hacia el otro. Y ya que esté de los dos lados, la regresas de voltear. Miren, miren. Y bueno, yo la tercera vez así como que le pego. Y siempre me funciona, siempre se infla. Pero mira, te voy a enseñar. Ay, ve qué hermosa el color. ¿Ven? Ahorita en un momento más voy a hacer unos taquitos. Aquí tengo una adobada de Jamaica. Y me voy a hacer un taquito ahorita con estas tortillitas. Me los voy a ejecutar. Porque ya terminamos este episodio. Espero que te guste mucho. Espero que me comentes. Espero que lo disfrutes tanto al ver como yo al hacerlo. La verdad, hoy disfruté mucho grabar. Tenía mucho que no grababa. Por lo general grabamos muchos videos y luego... Precisamente en el temporal de vacaciones es cuando yo puedo tengo un trabajo, entonces cuando tengo vacaciones pues trabajo para YouTube, porque de esa forma se me facilita más. Entonces espero que de verdad te haya gustado mucho, yo lo gocé mucho. Muchas gracias por ser fiel al canal, muchas gracias por ver nuestras recetas, compártelas por favor, a mí me ayudas muchísimo. Cada vez que ves una receta y te gusta, compártela con tus amigas, diles, miren, esta es la loca de mi maestra, o esta es no sé, alguien que cocina muy raro, pero por favor, esa parte a mí me apoya mucho. Hace poquito pusieron también ya una opción en donde puedes hacernos donaciones a todos los youtubers y eso va para todos, porque de verdad aunque hay unos canales que ganan muchísimo, hay otros canales que la verdad no ganamos más que la satisfacción de poderte servir, ayudar, motivar o a lo mejor hacerte un ratito agradable, ¿no? Entonces pues bueno, te digo lo de siempre antes de irnos, por favor, si no eres parte de la familia de Tú Comes para Vivir o Vives para Comer, suscríbete. Si no, pues también puedes vernos en las redes sociales diversas que tenemos como TikTok, Instagram y Facebook. Y te digo lo de siempre. Cuando comes, piénsalo. ¿Tú comes para vivir o vives para comer? ¿Qué haces? Gracias.